justo cuando estaba por hacer un descubrimiento asombroso sobre la mente humana, desapareció. Hablamos del psicofisiólogo Jacobo Grinberg, quien trabajó con chamanes para investigar las posibilidades de expandir la conciencia y llevar el potencial mental a niveles insospechados. La historia comienza cuando Jacobo, leyendo el diario, se topa repetidamente con el nombre Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una chamana famosa por sus curaciones milagrosas. Al principio Grinberg es escéptico. Como científico, no cree que algo así sea posible, pero le gana la curiosidad y decide ir a conocerla, ya sea para ver qué hay más atrás o desenmascarar el fraude. Seguro de que no le llevará mucho tiempo, se prepara un bolso como para 3 días y se encamina para el encuentro. Al llegar, lo primero que lo sorprende es escuchar una voz profunda que le dice: Jacobo, apúrate, te estaba esperando. Esto ya le resulta muy raro, porque no le había avisado a nadie de su llegada. Conoce a Pachita y lo que descubre lo deja boquiabierto. En lugar de un engaño, presencia cómo la chamana realiza curaciones, trasplantes de órganos e incluso cirugías cardíacas, solamente con sus manos y un cuchillo de campo, para cicatrizar las heridas. Simplemente pasa sus manos sobre ellas, como una caricia, y las heridas sanan. Jacobo, aún más asombrado, afirma ver cómo Pachita extrae órganos enfermos y luego materializa en sus manos órganos nuevos que coloca en los cuerpos de sus pacientes. Esto sacude todo lo que Jacobo creía sobre la mente y la realidad. Ya no busca solamente entender lo que hace Pachita, sino también cómo explicarlo desde la ciencia. Jacobo, convencido de que la ciencia se define más por su método que por el tema, decide estudiar la mente de Pachita. Los 3 días de visita se transforman en 2 años de investigación. Su objetivo es encontrar la manera de replicar lo que hace Pachita, bajo diferentes condiciones y con métodos científicos. Este trabajo lo lleva a creer que nuestra mente no solo percibe el mundo, sino que también participa en su creación. Una idea que encuentra eco en algunos experimentos de la física cuántica, como el experimento de la doble rendija, donde el comportamiento de las partículas cambia dependiendo de si se las mira o no se las mira. Esto sugiere que el observador es un partícipe activo de la realidad que percibe. El trabajo de Jacobo con la curandera lo llevó a desarrollar la creencia de que ella podía sanar a sus pacientes a través del poder de la mente. Con esta base, Grinberg elaboró su teoría más ambiciosa, la teoría sintérgica. Según esta teoría, existe un campo informacional, al que él llamó latice, que lo abarca y contiene toda la información del universo, pero no la cualidad de las cosas. Grinberg sugirió que nuestro cerebro interactúa con este campo, lo decodifica, y de esta interacción surge la realidad tal como la percibimos. Los objetos, los colores, las texturas y las formas. Para Jacobo, el mundo que conocemos es simplemente el resultado final de esa interacción entre nuestro cerebro y la información del campo llamado latiz. Pero como no somos conscientes de este proceso, creemos erróneamente que no participamos en la creación de la realidad. Sin embargo, Grinberg afirmaba lo contrario. No solo participamos, sino que somos clave en ella. El científico llevó esta idea aún más lejos, concluyendo que si nuestra conciencia es la que limita la forma en que percibimos la realidad, entonces podría haber personas con un nivel de conciencia más elevado. Estas personas, según él, no solo perciben la realidad final, sino que también tienen acceso directo a la red de información de la latiz, lo que les permitiría modificar la realidad. Para Grinberg, esto explicaba lo que había presenciado con Pachita, así como milagros y fenómenos extraordinarios, protagonizados por figuras religiosas e históricas, como la iluminación de Buda, los milagros de Jesús, Rasputín, etc. Siguiendo con su investigación, Grinberg decidió probar la existencia de la latiz a través de un experimento basado en el concepto de entrelazamiento cuántico. Este fenómeno de la física cuántica ocurre cuando dos partículas, después de interactuar, quedan entrelazadas, de manera que cualquier cambio en una afecta simultáneamente a la otra, sin importar la distancia entre ambas. En su experimento, Grinberg hizo que 2 personas interactuaran durante 20 minutos, para luego separarlas en habitaciones diferentes, pidiéndoles que mantengan una intención de conexión. A ambos se les conectó electrodos para registrar la actividad cerebral. A una de las 2 personas se le emitió un flash, un haz de luz, sin avisarle a ninguna de las 2 personas. Por lo tanto, ninguna de ellas sabía a quién se le iba a hacer algo. Lo sorprendente fue que, al mismo tiempo, el cerebro de la persona que no recibió estímulo registró una actividad similar a la del cerebro que sí lo percibió. A este fenómeno, Grinberg lo denominó potencial transferido.
sugiriendo la posibilidad de una conexión mental entre las dos personas. Esto desafía todas las leyes conocidas, sugiriendo que la información no viaja, sino que se comunica instantáneamente a través de una red intangible, como la latiz propuesta por Jacobo, que conecta a todos los seres humanos. Esta idea abriría la puerta a la posibilidad de fenómenos como la telepatía. Sin embargo, todas estas teorías quedaron inconclusas, cuando en la cima de su carrera, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció misteriosamente a los 47 años de edad, sin dejar rastro alguno. Su desaparición está rodeada de enigmas. Durante la primera semana de su ausencia, su pareja Teresa Mendoza aseguró que Grinberg estaba de viaje en un retiro. No obstante, conforme iban pasando los días y Jacobo no se reportaba ni acudía a su laboratorio, sus allegados comenzaron a sospechar. La situación se tornó aún más extraña en mayo, cuando las autoridades mexicanas iniciaron una investigación, liderada por el comandante Clemente Padilla. Un testigo aseguró haber visto a Grinberg por última vez en Boulder, Colorado, cuando dos agentes estadounidenses lo subieron a un auto blanco, escoltado por otro auto blanco. Esta declaración llevó a Padilla a descubrir que Jacobo colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado, algo que no sabían ni sus personas cercanas. A medida que Padilla intentaba rastrear los vuelos de Grinberg a Estados Unidos, las autoridades estadounidenses empezaron a ponerle trabas. A pesar de esto, Padilla logró obtener registros que indicaban que Grinberg y su esposa habían viajado en diversas ocasiones a Colorado, y encima utilizando rutas alternativas. Pero ¿para qué ocultar una colaboración con una universidad? ¿En qué estaba trabajando Jacobo? ¿Para quién estaba trabajando Jacobo? Justo cuando Padilla parecía que se estaba acercando a descubrir la verdad, fue removido de la investigación. Y poco después, Teresa Mendoza también desaparece sin dejar rastros. Dos hipótesis principales surgieron después de la desaparición de Grinberg. La primera es que pudo haber sido un crimen pasional, ya que su matrimonio con Teresa no estaba en buen estado, y según algunos allegados, Jacobo decía que le tenía miedo. Además, el comportamiento de Teresa durante la desaparición de Jacobo levantó sospechas. La segunda hipótesis es que Jacobo fue secuestrado por la CIA. Esta teoría se basa en el testimonio del testigo y en sus viajes secretos a Colorado. Además, en 2017 se desclasificaron documentos de la CIA que revelaron experimentos sobre el control mental y telepatía, y entre esos documentos apareció un artículo escrito por Jacobo Grinberg. Cabe destacar que las investigaciones de Grinberg se llevaron a cabo durante la Guerra Fría, una época en la que el gobierno de los Estados Unidos impulsó el proyecto Stargate, enfocado en explorar el potencial de los fenómenos psíquicos para fines de inteligencia militar. Todo esto sugiere que quizás estaban monitoreando al científico mexicano. Las investigaciones de Jacobo Grinberg quedaron inconclusas y nadie volvió a saber de él. No obstante, su legado nos deja pistas sobre algo que va más allá de lo que nuestra razón y nuestros ojos pueden percibir. Tal vez la mente humana tenga un potencial aún mayor del que imaginamos y sea necesario seguir indagando en eso. ¿Vos qué opinás de sus teorías? ¿Crees que es posible que podamos materializar cosas o modificar nuestra realidad con la mente? ¿Pensás que Jacobo desapareció por voluntad propia o pensás que a Jacobo lo desaparecieron?